Hago referencia como a la primera tensión, Por supuesto, que tiene que ver con la ciudad, por supuesto. con los poetas de la ciudad. Parque de los poetas. Los poetas de mi ciudad, criaturas de alas rotas, silvestres y con pies de barro. A mí personalmente me sorprendió muchísimo encontrar esas reflexiones sobre la poesía de la ciudad, pero sobre todo sobre la figura del poeta en la ciudad. Bueno, creo que básicamente Librería de Viejo, por un lado, va a seguir en la tradición minimalista del libro de 1999, que fue Paisaje Urbano del Siglo que Amanece, que fue la colección 17 de escritores pereiranos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la tertulia Cueva de Letras. La Alcaldía Municipal de Pereira, Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Cultura de Pereira y la Biblioteca Pública les dan la bienvenida a este conversatorio que hoy cuenta con dos personajes de la literatura muy importantes en nuestra ciudad. Por un lado, el maestro Alberto Antonio Verón Ospina, quien es poeta, filósofo, que tiene un doctorado en historia de la literatura latinoamericana y además es profesor universitario de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y por el otro lado, quien va a entrevistarlo y que también es un honor tener con nosotros, Diego Alexander Vélez Quirós, quien es poeta, narrador, ensayista, profesor de literatura en la Universidad Tecnológica, quien ha ganado un premio nacional de novela con una obra bellísima que tuve el placer de leer, Después del aire, que además ha generado unos procesos de promoción de lectura muy importantes entre jóvenes y universidad. Ambos reunidos acá para tener una deliciosa conversación acerca de la literatura y sobre todo de la obra del reciente ganador del Premio de Poesía Escritores Pereiranos 2020, el maestro Antonio Verón. Les damos la bienvenida, les recibimos a todos ustedes y les seguimos contando que la biblioteca está viva, que tiene grandes cantidades de actividades y que se conecten por favor al portal web de la Biblioteca Pública, www.Biblioteca Pública Pereira Cultura. Nos vemos entonces. Instantánea del poeta asesinado. Para Orlando Sierra, Santa Rosa Risaralda, 1959, Manizales 2005, In Memoria. Tiene un epígrafe que dice: puede ser de lo peor, simplemente porque soy tan frágil como una luciérnaga atrapada en un puño. Confesión, poema de Orlando Sierra Hernández. He visto su rostro sonriente en la foto. La fama llegó por fin, tocó su piel, devolviendo fuego a sus ojos. Tanta privación, tanto esfuerzo. Allí se expresa la dicha, intensa como un documento de guerra. Años después, su madre y un fantasma vibran aún con la magnitud de su recuerdo. No será el olvido quien cobije al poeta, como Federico García Lorca antes de las 5 de la tarde, pues resulta un equívoco pretender aniquilar las palabras. Bueno, acabamos de tener el privilegio de escuchar uno de los poemas que integran el poemario Librería de Viejo, ganador del reciente premio Colección de Escritores Pereiranos, en la voz nada más y nada menos que de su autor, el maestro Alberto Verón. Alberto Verón es poeta, es filósofo, un gran estudioso de Benjamin, creo que una de las personas que más se ha dedicado a estudiar no solo la obra de Benjamin, sino además la recepción de dicha obra en América Latina. El maestro Alberto Verón además es doctor en Historia de América Latina, entonces estamos hablando con alguien, y esa es una de las cosas que veremos en su texto, en su poemario, con una preocupación constante que atraviesa toda su obra,
que atraviesa sus libros de ensayo, que atraviesa sus libros de poema, que atraviesa las reflexiones que ofrece a sus estudiantes en clase, y me refiero a una preocupación por la ciudad, ¿no? Por la ciudad, por la relación que existe entre la ciudad y los sujetos, por ese sujeto urbano, si así podemos llamarlo. Y bueno, maestro, un honor estar aquí en su compañía y poder conversar sobre su obra. Diego, lo mismo, y a todas aquellas personas que nos acompañan en esta maravillosa cueva de las letras en la ciudad de Pereira. Maestro, bueno, creo que al público pereirano, a los lectores de la ciudad, nos sorprendió mucho escuchar el nombre de Alberto Berón otra vez resonando en las lides de la poesía, y no porque no tuviéramos presente que una de sus inquietudes y una de sus formas expresivas es la poesía, sino porque hace rato que no sabíamos, ¿no? del trabajo poético de Alberto Berón. Cuéntenos un poquito de qué va Librería de Viejos. ¿Son los temas que le han preocupado siempre? ¿Hay otras inquietudes? ¿Qué nos vamos a encontrar en ese libro? Bueno, creo que básicamente Librería de Viejo, por un lado, va a seguir en la tradición minimalista del libro de 1999, que fue Paisaje Urbano del Siglo que Amanece, que fue la colección 17 de escritores pereiranos. Pero en ese momento el libro tenía, yo lo llamaría en ese momento, estas etnografías poéticas, tenían en ese momento un referente simbólico que era la renovación urbana de la ciudad de Pereira. Si uno pudiera decir como la intertextualidad que había allí, era ese proceso de transformación de una ciudad que llevaba en mi memoria desde la infancia, ¿sí? Pero que también tenía que ver con esa nueva ciudad que iba emergiendo y cuya portada era Valeria Berón a los 4 años en un collage que hizo la portada Viviana Ángel con el fondo de todo el proceso de renovación urbana. 20 años después, Librería de Viejo, como usted lo señala, Diego, creo que hace un ajuste de tuercas con la poesía que no había dejado de visitarme. Otra cosa era que muchas veces no hubiese publicado, por un lado. Pero pienso que también con ese libro y otros hice intentos de que esos libros pegaran en concursos, pero tal vez no era el momento. Entonces, y usted lo sabe, Diego, un poemario o puede ser una temática específica o puede ser la suma de una serie de eventos. El 2020 nos permitió que nos recogiéramos. Entonces ese libro tiene 2 elementos que yo ahí señalaría. Creo que son los 2 elementos que están en tensión. Por un lado, una mirada a la situación del poeta en la ciudad y en el mundo. Y decir ciudad es la situación del poeta en el mundo contemporáneo, en el mundo de la globalización. ¿Cuál sería la situación de las palabras? Si se quiere, la situación del poeta en una ciudad como la nuestra. Pero en un contrapunteo existen unos textos poéticos que nacieron en el proceso de la COVID, en el proceso del confinamiento. Entonces el libro se mueve en esas 2 tensiones. Si quieres,
hago referencia como a la primera tensión, Por supuesto. que tiene que ver con la ciudad, Por supuesto. con los poetas de la ciudad. Parque de los poetas. Los poetas de mi ciudad, criaturas de alas rotas, silvestres y con pies de barro, pávidos a la crítica bajo la mirada cíclope del progreso. Su extinción pareciera inminente. Ansiosos de alcanzar el brillo cegador de las entes de negocios, invierten en palabras, compran estrellas, caminan entre nubes, cuando descienden bajo sus suelas de asfalto, atropellan demonios de hierro y se persignan. Señalados como los más humildes, cambian neveras por utopías de fuego. Quizás no cuenten con nombres sonoros como Huidobro o Vallejo, y mucho menos un café literario que despierte envidias. Estos poetas de mi ciudad no cuentan ni en sus pesadillas con moradas para que habiten aquellas musas que alivian sus ojos eléctricos. Bueno, nos encontramos, maestro, con una lectura que uno esperaría de alguien que lleva tanto tiempo preocupado por la ciudad y sobre todo de alguien que ha hecho esa lectura desde referencias como la de Walter Benjamin. Pienso ahorita mismo en esas reflexiones que hizo Benjamin sobre la poesía francesa, sobre el flaner, ¿no? La idea del flaner, y que de una u otra manera nos describió la ciudad en algún momento, ¿no? En algún momento del siglo XIX. A mí personalmente me sorprendió muchísimo encontrar esas reflexiones sobre la poesía de la ciudad, pero sobre todo sobre la figura del poeta en la ciudad. Esa es una reflexión que nace a raíz de la mirada de la figura del poeta en Pereira o de la mirada del poeta en la ciudad contemporánea, en el mundo urbano contemporáneo. Bueno, Diego, gracias por esa pregunta tan fina. Yo había leído por primera vez textos de Benjamin cuando era estudiante de Filosofía y Letras en la Universidad de Caldas de Manizales, y yo he contado esa visión, esa anécdota en algunos textos, cuando pasaba por la librería Palabras de Manizales, ya una librería creo que prácticamente no existe, pero fue muy importante en la década de los 90. Y entonces, en esa librería descubrí los libros de Editorial Taurus, varios de ellos las traducciones de Jesús Aguirre, un sacerdote marxista que había estudiado filosofía. Luego supe muchas historias de él, terminó siendo el esposo de la marquesa de Alba, una marquesa sevillana. Entonces, él fue el primero en España que tradujo a Benjamin, los textos clásicos de Benjamin sobre Baudelaire y el París del Segundo Imperio. Y a mí me cautivó la lectura de Benjamin, porque Benjamin combinaba el materialismo crítico, histórico, de tradición marxista, con una mirada a la literatura moderna, a los poetas y a los escritores del siglo XIX, en el contexto de la ciudad, de la París de ese momento. Para mí, a mis 20 y tantos años, en ese momento, esa lectura fue cautivadora. Creo que desde ese momento hasta hoy, Benjamin me ha perseguido, ¿sí? Ya luego, a mediados de los años 90, cuando estoy en Pereira, cuando dirijo el suplemento cultural del diario del Otún Las Artes, siempre me pregunté, bueno, ¿cómo hacer de esa lectura de la crítica literaria y del materialismo histórico que hace Benjamin en el contexto de la ciudad? Y en ese momento Pereira era una ciudad que estaba en un proceso feroz de renovación urbana,
todavía esta zona de la galería, era la antigua galería. Y bueno, y en el Magazine de las Artes tuvimos la oportunidad en ese momento de empezar como a contar esas historias. También un poco en lo que era la cultura popular del momento, rescatar las voces de la calle, la vida urbana. Eso siempre se ha hecho, pero nosotros sentíamos que los que se estaba haciendo por primera vez, ¿sí? Como toda generación, sienten que están haciendo las cosas por primera vez, y creo que allí empezó ese interés, llamémoslo con cierta pretensión, cartografía poética, etnografía poética, y de allí empezaron a surgir, por ejemplo, todo ese contexto del paisaje urbano del siglo que amanece. Cuando yo me enfrento a la posibilidad de reducir y unificar unos poemarios que yo ya había enviado como a otros eventos literarios, y me pongo como en la tarea de hacer síntesis en ese proceso, lo que encuentro es que hay un elemento común. Es el poeta revisando acciones de los poetas, la vida de los poetas. Un poco ese texto que leí allí sobre Parque de los Poetas, sí, tiene que ver con eso, porque la ciudad no solamente tiene hombres de negocios, políticos, comerciantes, sino que los poetas cumplen un papel importante en la ciudad, máximo en la ciudad de Pereira, donde lo que uno encuentra es que existe un hervor, un surgimiento de hoy, pero también de otros momentos, por la poesía. Entonces, eso era algo que quiero rescatar de este poemario, Diego. Ok. Maestro, nos decía que además de esa preocupación por el lugar del poeta en estas ciudades contemporáneas tan convulsas y que son cada vez y serán cada vez más convulsas, el libro, Librería de Viejo, es el producto de una serie de reflexiones sobre un momento, tenemos que decirlo, extraordinario, por lo menos en la historia que nos tocó compartir, y es el de la pandemia, ¿no? Un momento en que todo eso que venía siendo tan convulso de repente paró, ¿no? Y todos nos vimos en pánico, ¿no? Encerrados, cuidándonos, sin saber muy bien de qué. En el libro hay algunos poemas que apuntan a pensar ese fenómeno. Cuéntenos un poquito, por un lado, su visión de todo esto que pasó y que sigue pasando, ¿no? Porque todavía no está superado el asunto de la pandemia, y cómo eso contribuyó a la construcción de la obra. Bueno, Diego, la pandemia, como usted lo ha señalado, es uno de los fenómenos globales más impactantes sobre la literatura, sobre las artes y sobre la poesía en general. Creo que apenas vamos a empezar a reconocer, cuando los artistas vayan generando sus trabajos, sobre lo que se pasó en el 2020. En ese sentido, los libros que van a aparecer de esta colección en el año 2020 van a tener el privilegio de una fecha muy particular. Creo que eso no se deberá olvidar. Para mí la pandemia transcurre con una profunda tranquilidad. Bueno, hay algo que quiero señalar. A finales del 99, cuando esto reventó en China, estábamos en un lugar del mar y dijimos, bueno, ¿qué pasa si este fenómeno se extiende por el planeta? ¿Y cuánto tiempo tardaremos
en volver al mar. ¿Sí? Y en cuestión de marzo, las puertas empezaron a cerrar, las calles empezaron a vaciar y el mundo de la informática nos fue involucrando cada vez más con todos estos elementos de la comunicación digital. Y llegó el confinamiento y los seres humanos empezamos a vivir en eso que Benjamin y Carl Schmitt llamaban los estados de excepción. Y el estado de excepción se convirtió básicamente en un fenómeno de días, de semanas, de meses, prácticamente en los edificios, en los conjuntos, las personas encargadas de estos lugares se convirtieron en los capitanes de administrar el movimiento de los seres humanos en las partes más álgidas de la pandemia. Se reglamentó la salida de los perros, se reglamentó la movida de las personas para ir por los productos. Toda la vida de los seres humanos empezó a cambiar y nosotros desde el balcón del apartamento observábamos los edificios vecinos y empezamos a reconocer personas que antes no reconocíamos. Empezamos a detectar que los pájaros, unas aves nuevas que empezaban a repoblar la ciudad, llegaron al balcón maravilloso del apartamento, colibríes, pusimos una cosita, un tarrito para que los colibríes empezaran a tomar agua, empezaron a llegar pajaritos y a asumir cierta familiaridad, llegaron mascotas, toda una generación de perritos nació y empezaron a ver que sus amos tenían bozales mientras ellos que habían tenido por tiempos bozales ya no los usaban. Creo que fue un cambio profundo en la humanidad. Eso se tradujo, por lo menos yo escribí varias crónicas, la era del viajero frecuente, un texto sobre el tapabocas, están en el periódico Desde Abajo de Bogotá, en las artes están en la red, y escribí algunos textos poéticos que terminaron ensamblados en el libro. Uno de ellos, lo voy a leer, se llama Advenimiento. Mi sueño no era conocerla. Previamente a saber de usted, me rodeaba de amigos, viajaba, festejaba, acariciaba cuerpos, descifraba labios. En mis tardes, cuando camino el barrio, me embosca con cizaña, me observa, persigue. Me pregunto, ¿cuándo serás historia? En la madrugada, confieso que anida mi catalepsia como una película de Freddy Krueger. Al despertar, encuentro noticias suyas. Mi ilusión nunca fue conocerla. Apareció, perturbando mi vida. En las mañanas me aproximo a la ventana, adhiero el rostro al cristal. Los vecinos me reconocen. Nadie dice nada cuando me lamento a los cuatro vientos. Te odio, maldito coronavirus. Bueno, maestro, pues evidentemente usted ha tenido, bueno, y creo que todos, el tiempo suficiente para pensar no solo sobre el coronavirus y sus efectos, sino sobre muchas cosas que creo que teníamos pendientes y que para bien o para mal la pandemia nos ha permitido de una u otra manera retomar. Entre esos proyectos, entre esas reflexiones, ¿en qué está el maestro Verón ahora? Está trabajando en ensayo, que está leyendo. Nosotros sabemos que usted es un hombre activo, ¿no? Que está en la academia, que está en la investigación, que está en la creación. Cuéntenos en qué anda ahora.
Bueno, en términos académicos sí. El trabajo de la escritura universitaria se ha convertido prácticamente como en una nueva tendencia del mundo escritural contemporáneo, y es un reto también todos estos modelos de escritura investigativa hacen parte también de todo ese tema de las transformaciones en la industria cultural. En el año 2018 yo había publicado un libro que se llama Caminar y Detenerse, lo publicamos en la ciudad de Cali, y es un libro de etnografías literarias, de crónicas poéticas, de microensayos, donde abordo temas, vidas de filósofos, recorridos por ciudades, viajes, crónicas. Es un texto que tiene como esa característica, caminar y detenerse. Este de acá. Exactamente, sí. Y es un texto que aspira también a ser precisamente un libro de bolsillo. En el año 2019 y en el 2020 estuvimos también en un proceso con el financiado o apoyado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz Capaz, un instituto que se creó luego de los acuerdos de paz de La Habana, y es la manera en que los alemanes se vincularon al proceso de paz, y de allí apareció un libro que está en la editorial Desde Abajo de Bogotá, que se llama Entre Cerros y Montañas, ¿Qué es Memorias de Resistencia en Quinchía, Colombia. Es un libro de testimonios, de relatos de habitantes del municipio de Quinchía, donde se recogen la manera heroica, hermosa, que esta comunidad, con una gran memoria cultural como es la comunidad de Quinchía Risaralda, ha construido procesos de resistencia comunitarios. Es un libro que trabajamos con el sociólogo colombiano bogotano Jefferson Jaramillo Marín, con Isabel Cristina Castillo y con Juan Pablo Arciniegas, que estaba haciendo su trabajo de pregrado en la Javeriana en la Facultad de Sociología. Entonces fue una incursión también en recoger voces de la gente y transformarlas en toda una serie de relatos. Y en este momento estoy pensando el tema de la democracia. Estamos trabajando en un grupo de trabajo de filosofía sobre el tema de la crisis de la democracia en el mundo contemporáneo. Son artículos, si se quiere, pues más densos, que tiene como otros procesos. Pero también creo que en este tiempo la oportunidad de volver a la poesía, de volver a leer poetas, de volver a leer a Fernando Pessoa, de leer a Mario de Sacarneiro, de poder leer a los poetas colombianos, creo que le han permitido a uno entender que la aventura del lenguaje tiene mucho sentido. Ahí quería señalar un texto que aparece en este nuevo libro de Librería de Viejo, que recoge a la manera de una vitrina comercial esa experiencia de relectura de los poetas. El texto se llama Poética de la Moda. Antes de nosotros, los poetas usaron corbatín, gafas redondas y sombrero, como Fernando Pessoa, transpirando alquitrán y humo, como Roberto Bolaño. Baudelaire usó siempre una capa negra para protegerse del frío y los acreedores. García Márquez recibió el premio mayor de su vida cubierto por un blanco liquiliqui. García Lorca
Tuvo un corbatín que parecía un pequeño pájaro aleteando sobre su cuello. Lord Byron posó vestido de albanés con turbante sobre su cabeza y espada entre sus brazos, según el retrato que le hizo en 1835 Thomas Phillips. Pablo Neruda gustaba de las boinas y las pipas, pero la nuestra es una generación de poetas con tapabocas. Distancia, miedo y máscara componen el nuevo rótulo de la vida. Como podemos ver, las reflexiones y la poética del maestro Verón pasan por inquietudes absolutamente contemporáneas. Creo que es una mirada muy aguda de los fenómenos tanto recientes como que de una u otra manera, como los que de una u otra manera han ido forjando eso que llamamos presente. Maestro, resta agradecerle por su compañía, por compartir este adelanto de Librería de Viejo con nosotros. Estos libros estarán listos para agosto de este mismo año y los esperamos con muchas ansias. Diego Alexander, a usted muchas gracias por esta posibilidad de habernos sentado a hablar de letras en esta cueva, ¿sí? Lo mismo que a las personas, a todos ustedes que nos rodean en esta experiencia. Bueno, y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Gobierno de la ciudad, Pereira, capital del eje.